Si algo he aprendido en esta vida, es que la puñalada más profunda casi siempre viene de quien más te dio la mano. ¿Has confiado alguna vez tanto en alguien que habrías jugado tu futuro a una sola carta? Yo lo hice, y lo perdí todo. Ahora mismo tengo delante un contrato de 6 folios. Si lo firmo, arruinaré definitivamente al hombre que un día me rescató, y después me lo arrebató todo. Antes de estrellar la pluma contra el papel, déjame contarte cómo he llegado hasta aquí. Quizá mis cicatrices te ahorren las tuyas. Crecí en el cinturón olvidado que rodea la ciudad. Calles estrechas, farolas que parpadean, portales donde el yeso se descuelga como caspa. Las noches huelen a tabaco barato y a aceite requemado. En mi bloque, séptimo sin ascensor, las paredes están tatuadas con nombres de gente que ya ni vive allí. Mi padre desapareció cuando yo tenía 5 años. Dejó un televisor viejo y 2 deudas que siguen generando intereses. Mi madre limpiaba oficinas en el centro. Salía antes del amanecer y volvía tan tarde que apenas le quedaba aliento para abrir la puerta. Tenía 14 cuando crucé la línea por primera vez. Después de 2 días, sin nada caliente que echarnos al estómago, mi hermano y yo vaciamos un súper, mientras el vigilante discutía con un camello. Aquella noche descubrí algo. La necesidad empuja más fuerte que el miedo. A los 16 era un profesional. Relojes en el metro, carteras en terrazas, motos sin candado. Cada golpe llenaba la nevera durante una semana y vaciaba mi conciencia el resto del mes. Por las noches soñaba con un despacho de cristal y un café humeante. Al amanecer, la fantasía se iba por el desagüe con el agua helada de la ducha. Todo cambió la madrugada del 14 de febrero. Llovía tanto que el asfalto parecía un río gris. Llevaba los cordones deshechos y una navaja oxidada. Vi a un tipo trajeado cerrar un BMW negro frente a un restaurante apagado. Pensé, cartera fácil. Me acerqué, apoyé la hoja en su costado y susurré. La cartera, ya. En un parpadeo me desarmó, me inmovilizó y me estampó contra la pared. Esperaba puños y sirenas, pero escuché otra cosa. Tranquilo, chaval, no voy a llamar a la policía. Me soltó despacio, recogió la navaja y la cerró con calma. ¿Cómo te llamas? Alex, farfullé. Él asintió, como quien encuentra algo valioso en la basura. Tienes reflejos y labia, te falta dirección. Si aprendes a vender, no tendrás que robar. Sacó una tarjeta metálica. Javier Solano, CEO de Nova Trade. Llámame cuando te canses de jugar a perder. Se marchó y me dejó bajo la lluvia con el corazón latiendo en la garganta. Durante 3 semanas llevé esa tarjeta en el bolsillo interior de la chaqueta. Mi orgullo decía que no la necesitaba. Mi estómago rugía lo contrario. La gota que colmó el vaso llegó en urgencias. Mi hermano, con la ceja abierta y 2 costillas magulladas, temblaba bajo la luz blanca mientras le grapaban la piel. Comprendí que o cambiaba yo o me cambiarían a golpes. El momento de cambiar no llega solo. Lo eliges o te lo imponen. Al día siguiente marqué el número. Alex, pensaba que tardarías menos, respondió Javier. Necesito hablar. Mañana, a las 8. Avenida Libertad 27. Ponte algo seco. A las 7:30 crucé la ciudad en un metro que olía a café derramado y sueño atrasado. Sujetaba la tarjeta como quien sujeta un salvavidas. El edificio de Nova Trade era un bloque de cristal azul. Entré en el vestíbulo. Mármol blanco, madera clara, mi reflejo en el suelo brillante. La recepcionista me ofreció café con espuma. Tardé en contestar. Nadie me había preguntado nunca si quería espuma. Javier me condujo por un espacio abierto lleno de pantallas y pizarras. El aire olía a café etíope y promesa de futuro. Cada paso me recordaba el barro de mis zapatos. Me sentó frente a un teléfono y un ordenador reluciente. Convierte problemas en promesas y promesas en resultados. Disciplina y estadística harán el resto, dijo. Hice 80 llamadas, 75 noes y 5 quizá. A la hora de comer, apareció de nuevo. ¿Cómo vas? Más despacio de lo que querría. La motivación arranca el motor. El hábito mantiene el viaje. Sigue. La disciplina es un músculo, no un don. Una semana después, cerré mi primera venta grande, un acuerdo anual que ningún novato había firmado antes.
Colgué con las manos sudorosas y sentí vértigo y triunfo a la vez. Salí de la oficina. Las luces de la avenida formaban ríos dorados sobre el asfalto. Por primera vez pensé que quizá merecía algo mejor que sobrevivir. Creí que ya había ganado. No sospechaba que caminaba directo hacia un abismo. Esa misma tarjeta que me sacó de la calle abriría la puerta de mi peor pesadilla. Y eso, créeme, lo contaré en otro momento. Durante los 6 meses siguientes viví en 2 realidades paralelas. De lunes a viernes, de 9 a 7, era Alex García, vendedor estrella de NovaTrade. Traje gris claro alquilado, corbata azul celeste y un portátil que levantaba envidia en todo el open space. De noche y los fines de semana seguía siendo Alex del séptimo sin ascensor, el que aún oía gritar la tubería del baño y olía a humedad al entrar en casa. Esa dualidad me partía en dos, pero también me recordaba lo que estaba en juego. A las 7 de la mañana llegaba el primero. Encendía la cafetera italiana antes de que entrara el resto del equipo y repasaba la lista de clientes potenciales al compás del primer expreso. A las 8, cuando los demás se sentaban, yo ya había enviado 20 correos personalizados con asunto corto y gancho claro. Enseñanza número 1 de Javier. El cliente lee en diagonal, escribe como quien diseña un rayo láser. Tenía la frase grabada en un post-it rosa sobre la pantalla. Cada viernes, al terminar la jornada, Javier me citaba en su despacho de cristal. En la estantería lucían premios de emprendimiento y fotos con políticos. En el aire flotaba un perfume amaderado que imponía respeto. Él me hacía sentar frente a una mesa amplia de nogal y empezaba la disección de números: ratio de conversión, tiempo medio de llamada, valor medio del contrato, ciclo de compra. Después me lanzaba una pregunta sencilla: ¿qué harías distinto la semana que viene? Esa rutina me enseñó que la autocrítica diaria es la verdadera universidad del vendedor. Los resultados explotaron. El tercer mes firmé un acuerdo con una cadena de perfumerías online por 120.000 euros anuales. El quinto mes cerré un contrato de soporte premium con una marca de zapatillas que rozaba el $250.000. En el sexto, mis comisiones acumuladas superaban el salario anual de mi madre, y eso me provocó 2 sentimientos contradictorios: orgullo y vergüenza. Orgullo por el logro, vergüenza por no haberla sacado ya de aquel piso. En paralelo, Javier empezó a dejarme entrar en reuniones de estrategia. Me sentaba, callado, con un Moleskine negro y anotaba cada palabra: coste de adquisición, lifetime value, upselling, retención, cohortes. En una de esas reuniones soltó una verdad que todavía subrayo mentalmente cada vez que escucho hablar de éxito fácil. Un negocio sano se construye en 3 pisos: conversión, retención y recomendación. Si uno cojea, la casa se hunde. Aquella frase me costó 0 euros, pero vale millones. Un martes de mayo, después de una presentación a inversores, Javier me invitó a cenar. Restaurante italiano con mantel blanco y cubiertos que pesaban como lingotes. Cuando llegó el segundo plato, risotto de setas y trufa, me tanteó. Alex, NovaTrade ha dejado de ser un reto para ti. Necesitas algo más grande, dijo, moviendo el tenedor con la soltura de un concertista. ¿Has pensado en dirigir tu propia división? Le devolví la mirada sin parpadear y respondí lo único que salía de mis entrañas. Quería participar como socio, no como empleado glorificado. Él sonrió, dejó el tenedor y me apretó el antebrazo. Eso esperaba oír. Montemos algo juntos. Pasamos los siguientes 4 meses diseñando Ecomnexa, una agencia plataforma para marcas de comercio electrónico que prometía duplicar ventas en 3 trimestres, combinando software, analítica y equipos de ventas externos. Javier inyectó capital, yo aporté el método y la gasolina humana. Firmamos ante notario. 60% suyo, 40% mío. Parecía justo. Yo no tenía un euro para invertir y él asumía el riesgo financiero. Los comienzos fueron meteóricos. En la inauguración llenamos un coworking de ladrillo visto con invitados trajeados, canapés minimalistas y un proyector donde corrían gráficos hacia arriba. Durante el primer trimestre captamos 10 clientes medianos. Al segundo ya superábamos la 20 y contratábamos programadores a un ritmo que mareaba al contable. Entre tanto éxito acelerado, yo no veía las señales. La principal, el dinero salía más rápido de lo que entraba. Javier insistía en reinvertir: nuevas oficinas, más personal, campañas de branding, un stand carísimo en la feria de e-commerce de Berlín. Para crecer hay que quemar gasolina, repetía.
Yo aplaudía, cegado por la confianza que le tenía y por la adrenalina de ver mi nombre en notas de prensa. El crack llegó 12 meses después del brindis inaugural. Había vuelto de visitar a mi madre, con la idea de comprarle por fin un piso modesto en las afueras, cuando encontré una citación judicial sobre la mesa de mi despacho. Demandas de impago, deudas con proveedores, nóminas pendientes. Pregunté a Javier. Me dio una explicación confusa sobre un retraso de liquidez y arregló una reunión para el lunes. El lunes apareció su abogado. Javier había vendido su participación a un fondo opaco y la nueva dirección me responsabilizaba de los agujeros financieros. Descubrí entonces que los contratos, los préstamos y las líneas de crédito estaban a mi nombre. Firmas que creí rutinarias se habían convertido en nudos corredizos alrededor de mi cuello. En una semana pasé de empresario prometedor a deudor profesional. Cuentas congeladas, teléfono reventando de llamadas, proveedores exigiendo pagos, empleados pidiendo explicaciones que yo no tenía. Fue mi infierno administrativo y emocional. La cifra que se clavó en mi mente como un puñal, 1.132.000 euros. Eso debía. Más de lo que jamás había soñado ganar. El día que me desalojaron de la oficina, empaqué mis pocas pertenencias en una caja de cartón y caminé hasta el metro bajo un cielo que parecía burlarse de mí, con un sol radiante. Sentí náuseas, rabia, autocompasión y un nuevo tipo de miedo. El miedo a volver al punto de partida, cargando con un peso que no me dejaba respirar. Me refugié en el piso de mi madre. Dormí en el sofá azul que había odiado de adolescente. Pasé horas mirando el gotelet del techo y escuchando el tic-tac del reloj de cocina. Pero la mente, cuando la riegas con dolor y experiencia, germina ideas. En ese silencio forzado apareció una certeza. Javier me había quitado el dinero, pero no el conocimiento. Una madrugada de insomnio, dibujé en una libreta lo que sería mi tabla de salvación. Un sistema de ventas y automatización para pequeñas tiendas online, sin oficina, sin gastos fijos, sin inversores. Solo cloud, código y resultados. Reborn Commerce. El nombre nació en ese mismo folio, junto a un círculo mal dibujado que simbolizaba el ciclo de un ave fénix. Guardé la libreta y me levanté a calentar leche. Mientras el microondas zumbaba, respiré hondo y me dije en voz alta: vamos a empezar de nuevo, pero esta vez no habrá lugar para la ingenuidad. Y en ese instante, entre el olor tibio de la leche y la luz amarillenta de la cocina, comprendí que la venganza más elegante sería levantarme y construir algo que nadie pudiera derribar. Volví a mi viejo barrio con la cabeza baja y un cuaderno lleno de apuntes. Durante los primeros días no hice más que ordenar papeles, facturas impagadas, correos de acreedores, cartas intimidatorias de abogados. Cada uno de esos folios era un recordatorio punzante de la ingenuidad que me había costado más de 1.000.000 de euros. Sin embargo, al pasar las páginas del cuaderno negro, donde había bosquejado Reborn Commerce, sentí un impulso que no conocía, una mezcla de rabia y claridad. Lo primero que hice fue listar todas las habilidades que había adquirido en NovaTrade y Ecomnexa: captación de leads, secuencias de email, automatización de chat, analítica de cohortes, negociación de tickets altos. Luego tracé 3 columnas: lo que puedo hacer sin dinero, lo que puedo aprender gratis y lo que tendré que pagar cuando empiece a facturar. Esa simple tabla me devolvió el control que Javier me había arrebatado. Empecé alquilando un portátil de segunda mano por 15 euros al mes. Limpié la mesa de la cocina de mi madre, coloqué una regleta y conecté el ordenador, un router y un flexo que encontré en el trastero. El despacho medía 2 metros de ancho por 1,5 de fondo, pero era mío y olía a esperanza. Para no distraerme, pegué en la pared una cartulina blanca con un mantra escrito en rotulador azul: eficiencia primero, estética después. Seleccioné un nicho concreto: tiendas online de accesorios deportivos que facturaran menos de 40.000 euros mensuales. Conocía su dolor principal: mucho tráfico pagado y poca retención. Diseñé una propuesta irresistible: implementar en 14 días un embudo de venta y un sistema de recuperación de carritos basado en mensajes automáticos de WhatsApp que sonaran a humano, no a robot. Por cada euro invertido, prometía al menos 3 de retorno o devolvía el dinero. Abrí una hoja de cálculo con 100 prospectos y, uno a uno, busqué a los responsables en LinkedIn. Mi mensaje era directo: hola, soy Alex. He ayudado a marcas a triplicar su recurrencia sin aumentar el gasto en ads.
Si te interesa verlo funcionando en tu tienda, dame 10 minutos y una conexión a tu Shopify. En 36 horas, concerté 9 videollamadas. El primer cliente aceptó el piloto gratuito. El segundo también. Al tercero ya cobré un fee de instalación de 500 euros más un 8% sobre ventas incrementales. Pasé las noches escribiendo scripts de WhatsApp en lenguaje coloquial, con GIFs deportivos y preguntas abiertas que forzaban respuesta. El efecto fue inmediato. Los carritos recuperados subieron del 5% al 18% en una semana. Con los primeros ingresos, compré una licencia Pro de la plataforma de automatización y un micrófono decente para las demos. Volví a LinkedIn, publiqué resultados con números transparentes y expliqué el proceso paso a paso. 12.000 visualizaciones y 40 nuevas solicitudes en el buzón. La bola empezaba a rodar. Para no repetir el error de crecer sin control, fijé una regla: no más de 5 clientes activos por cada operador. Contraté a Marta, una excompañera de NovaTrade, que dominaba las integraciones. Le pagué un fijo modesto y un variable alto, el 20% de las ganancias de cada cuenta que gestionara. Esa política convirtió a cada empleado en socio de facto y me permitió escalar sin quemar caja. Mientras Ribbon Commerce crecía, Javier reapareció en mi radar. NovaTrade, la joya de su corona, empezaba a perder reputación. Clientes que yo había traído se quejaban de bajada en la calidad del servicio y de costes inflados. Algunos contactaron conmigo directamente, recordando mis antiguos correos. A cada uno le respondí con prudencia, pero también con determinación. Si querían resultados medibles, puertas abiertas. En 6 meses habíamos multiplicado por 4 la facturación de la primera tienda piloto y duplicado la recurrencia media de otros 10 comercios. Las comisiones entraban puntuales. Las deudas, aunque enormes, dejaban de parecer una montaña imposible y se reducían poco a poco. Tenía un documento vivo con todos los pagos realizados y otro con los plazos restantes. No había un euro sin justificar. El punto de inflexión llegó cuando SportsZone, cliente histórico de NovaTrade, me escribió un viernes a las 7 de la tarde. El asunto decía: necesitamos un plan B urgente. En la reunión del sábado por la mañana, me contaron que Javier les facturaba el triple por un servicio incompleto y que las cifras de conversión habían caído un 40%. Les presenté una auditoría gratuita de su embudo y les mostré, en directo, cómo recuperarían el margen perdido en 21 días. Firmaron un NDA y salí de aquella videollamada con el mayor contrato de mi vida. La transferencia inicial de SportsZone cubrió 2 meses de nóminas, saldó el 15% de mi deuda y pagó un pequeño estudio donde trasladé la empresa. Esa misma tarde desmonté el puesto de la cocina y llevé el portátil, el router y el flexo al nuevo local. 40 metros cuadrados con paredes blancas, cables por todas partes y una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas. No era una oficina glamurosa, pero era territorio libre de fantasmas. Con SportsZone a bordo, la noticia corrió como pólvora. Otras 4 marcas exclientes de Javier pidieron revisión. En paralelo, Marta reclutó a 2 programadores freelance y a una copy especializada en deporte. El flujo de trabajo se organizó en sprints de una semana: lunes de planificación, martes y miércoles de implementación, jueves de pruebas A-B, viernes de análisis. Cerramos cada ciclo con un documento interno titulado «¿Qué mantener? ¿Qué mejorar? ¿Qué eliminar?». La disciplina que me inculcó Javier ahora se volvía contra él, afilada y precisa. A medida que capturábamos antiguos acuerdos suyos, la estructura de NovaTrade empezó a crujir. Su fondo opaco exigía resultados. La rotación de personal se disparó y los clientes restantes recibían respuestas genéricas de un soporte saturado. Yo no tuve que empujar la caída. Bastó con ser más rápido, más claro y más honesto en los números. 12 meses después del embargo de mis cuentas, Ribbon Commerce facturaba 1.200.000 euros anuales con un margen neto del 35%. La deuda se había reducido a menos de la mitad y mi madre, por primera vez, hablaba de jubilarse. Un viernes por la tarde me senté en la vieja mesa del piso, que aún alquilaba para ella, y firmé la reserva de un apartamento luminoso, planta baja, sin escaleras, y con un pequeño jardín donde prometí plantar su rosal favorito. Aquella noche, al cerrar el portátil, no sentí euforia. Sentí quietud. En la pantalla quedaba abierta la gráfica comparativa de nuestras empresas, la curva ascendente de Ribbon Commerce y la línea descendente de NovaTrade.
No hice captura. No envié un correo altivo. Simplemente apagué la luz del salón y escuché el silencio de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no estaba lleno de reproches, ni de miedo, sino de una calma nueva, densa y real. Pasaron pocas semanas antes de que las grietas en Nova Trade se convirtieran en cavernas. Cada lunes me llegaban correos de antiguos compañeros que buscaban refugio. Algunos traían informes confidenciales, otros historias de sueldos atrasados y promesas rotas. Nunca pedí esos datos, pero cuando llegaron los leí con atención clínica. Flujos de caja negativos, contratos inflados, métricas manipuladas para impresionar a los inversores. Metí toda la información en una carpeta cifrada con un nombre irónico. Regalos inesperados. A la par, consolidé el equipo. Marta ascendió a directora de operaciones, trajo procesos pulidos y un tablero de mando, donde podíamos ver en tiempo real cada proyecto, cada ticket medio, cada píxel que no convertía. Los 2 programadores freelance se convirtieron en plantilla fija y la copy experta en deporte empezó a formar a 3 juniors para mantener la voz de cada marca. Aprendí que escalar no consiste en hacer más, sino en hacer menos con más precisión. Cuando sentí la estructura firme, contacté con un abogado mercantilista, el mismo que había redactado la reserva del apartamento para mi madre, y le pedí un análisis de riesgos. Su veredicto fue claro: mientras cumpliera plazos de deuda y tributara sin fisuras, mi espalda estaría cubierta. Esa seguridad jurídica me dio la libertad mental que necesitaba para el siguiente paso: recuperar los contratos más jugosos, que todavía permanecían en manos de Javier. Empecé con Titanware, una firma de textil técnico que facturaba 5 millones al año. Les envié un informe comparativo, los resultados que Nova Trade les prometía, frente a los que realmente obtenían y lo que Ribbon Commerce ya estaba consiguiendo para sus competidores directos. No hubo agresividad, solo datos y un plan de acción detallado. Me citaron en su sede, un edificio diáfano repleto de maniquíes atléticos, y tras 2 horas de números firmamos una prueba de 90 días. Esa firma desencadenó un efecto dominó. Cuando Titanware anunció en LinkedIn la colaboración, otros clientes de Javier llamaron para saludar, un eufemismo tras el que se escondía la misma pregunta: ¿podrías hacer por nosotros lo que has hecho por ellos? En mitad de esa avalancha apareció la llamada que lo cambió todo. Número desconocido. Al responder, escuché una respiración cansada y después la voz grave de Javier. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. «Esto se nos está yendo de las manos». Accedí a verlo en un café discreto del centro, a primera hora, antes de que los trajes ocuparan las mesas. Javier llegó con ojeras y un maletín que parecía pesarle más que su conciencia. Ni rastro del perfume amaderado. Pidió un solo cortado. Yo, un americano largo. «Sé que estás quedándote con mis clientes», arrancó, sin medir el tono. «Podemos arreglarlo. Devuélveme 3 cuentas clave y te compro Ribbon Commerce. Buen precio. Salimos ganando los 2». Lo estudié unos segundos. Su corbata mal anudada contaba una historia de noches en vela y presión de acreedores. Sentí lástima, pero también recordé la citación judicial, la firma en mi nombre, las llamadas de proveedores. Respondí con calma: «No estoy a la venta, y los clientes que han llamado lo han hecho porque no estaban recibiendo lo que pagaban. Eso no es robar, es competencia». Él respiró hondo, se inclinó hacia adelante. «Alex, ¿sabes cómo funciona esto? ¿De verdad quieres una guerra?» La guerra empezó el día que estampaste mi firma en esos contratos de crédito. Mi voz se mantuvo baja, pulcra. Yo no la elegí, pero aprendí rápido. No hubo insultos, solo una mirada larga y cansada antes de que se levantara, dejara un billete sobre la mesa y saliera del local sin terminar el café. Observé su espalda encorvada mientras se perdía entre la gente del semáforo. Aquella imagen me enseñó otra lección. El poder es prestado, la integridad propia. Los meses siguientes fueron de resistencia silenciosa. Javier intentó retener clientes con descuentos absurdos y campañas agresivas. Mientras tanto, nosotros afinábamos la retención con pequeñas mejoras semanales. Un asunto de correo más humano, un chatbot que recordaba el nombre del perro del comprador recurrente, un dashboard claro para cada marca. El valor real no estaba en el precio, sino en la tranquilidad que les dábamos. Lentamente, los números de Nova Trade se desplomaron. Llegó la noticia de un ERE, luego la de un proceso de venta apresurado.
Cuando el fondo que había comprado la empresa revisó las cuentas, decidió liquidar. La prensa especializada lo anunció en un párrafo breve. NovaTrade cesa operaciones por insolvencia sobrevenida. No hubo escándalo ni titulares dramáticos. Solo un cierre silencioso que dejaba tras de sí nóminas impagadas y un puñado de clientes huérfanos. Muchos de ellos ya estaban en nuestra cartera. Durante los días posteriores, recibí mensajes de empleados de Javier buscando empleo. Contraté a dos: a Lucía, su mejor analista de datos, y a Óscar, un diseñador que transformaba métricas frías en gráficos comprensibles hasta para un niño de primaria. Les ofrecí las mismas condiciones que al resto: sueldo digno y variable sobre el beneficio. En su primer día, les presenté al equipo con una frase que anoté en mi cuaderno de pepitas de conocimiento. Aquí no queremos héroes solitarios, queremos procesos que hagan héroe al cliente. Aquel mismo mes liquidé el 50% restante de mi deuda. El banco me envió una carta de agradecimiento, redactada en jerga administrativa. Yo la guardé en una carpeta de plástico, más por simbolismo que por necesidad. Esa noche, al salir de la oficina, caminé sin prisa hasta el apartamento de mi madre. Encontré la puerta entreabierta, la luz tenue y el olor dulce de bizcocho recién hecho. Me ofreció un trozo aún tibio y nos sentamos frente al ventanal que daba al pequeño jardín donde ya despuntaban los rosales. Masticando en silencio, pensé que la venganza no había llegado en forma de espectáculo ruidoso, sino como una restauración lenta de equilibrio. Reconstruir lo roto, pagar lo debido, cuidar a quienes me cuidaron. Recordé entonces una frase de Javier, una de las pocas que valía la pena rescatar. Un negocio sano se construye en 3 pisos: conversión, retención y recomendación. Sonreí al comprobar que, sin quererlo, había seguido esa misma arquitectura para demoler su imperio y levantar el mío. Esa noche dormí sin sobresaltos. No soñé con gráficos ni con tribunales, sino con el sonido simple de unos pasos que avanzan firmes sobre un suelo propio. Liquidar la deuda completa me dejó con un saldo bancario casi en cero, pero una mente despejada. Sin el contador mental de intereses creciendo cada día, mi capacidad de pensar a largo plazo volvió a encenderse como un motor recién reparado. Lo primero que hice fue llamar a Marta y al equipo a la sala de reunión. Una mesa sencilla, 4 sillas ergonómicas y un proyector que siempre pedía ajustes de foco, para definir la nueva etapa. Anoté 3 objetivos en la pizarra: consolidar, documentar cada proceso y blindar la calidad aunque entraran 10 clientes nuevos de golpe. Diversificar, no depender de un solo sector deportivo. Explorar cosmética natural y accesorios para mascotas, donde el ticket medio era alto y la recurrencia muy jugosa. Capitalizar, construir un fondo de emergencia equivalente a 6 meses de gastos operativos antes de repartir beneficios. Esa mañana redactamos el manual interno, versión 1.0, cada paso detallado, desde cómo configurar un webhook en Shopify hasta el tono exacto de un mensaje post-compra. Tardamos 6 días y muchos cafés, pero el resultado fue un dossier vivo, que podía entrenar a un nuevo integrante en 2 semanas, no en 2 meses. Pepita para cualquier emprendedor. Cuando el conocimiento sale de las cabezas y entra en un documento, el crecimiento deja de ser un acto de fe y se vuelve matemática. Con la casa en orden, saltamos a la diversificación. Analizamos 100 tiendas de cosmética natural y vimos el mismo patrón que en deporte: mucho gasto en anuncios, poca personalización después de la primera compra. Firmamos con Green Glow, una marca de serums veganos que vendía bien, pero repetía poco. Les aplicamos nuestro sistema de WhatsApp segmentado por tipo de piel y hora de uso. En 45 días, su repetición de compra subió del 17% al 31%. Greenglow grabó un testimonio en vídeo que usamos como puerta de entrada para otras 6 marcas. Mientras tanto, el fondo de emergencia crecía. Cada euro que no necesitábamos para operar iba ahí, intocable. Cuando alcanzamos los 6 meses de colchón, instauré un reparto trimestral de beneficios: 50% reinversión, 30% variable de equipo, 20% dividendo para los socios. Aquella política convirtió los lunes en algo distinto. No era solo empezar la semana, sino cuidar una máquina que alimentaba a todos. En paralelo, llegó la oportunidad de cerrar el círculo con Javier. El administrador concursal puso a subasta los activos restantes de NovaTrade: una base de datos de leads, un pequeño software interno de reporting y un dominio con bastante autoridad SEO. Asistí a la puja sin avisar a nadie. Ofrecí la cifra mínima,
prácticamente el precio de una campaña de 2 semanas, y me adjudicaron el paquete. No sentí euforia ni revancha. Fue como recoger una chaqueta vieja que alguien había olvidado. Tras revisar los datos, hallé un puñado de contactos valiosos y un algoritmo de predicción de churn curioso. Integramos lo útil y archivamos lo demás. Consolidar, diversificar y capitalizar funcionó mejor de lo esperado. El segundo año de Ribbon Commerce cerró en 4 millones de facturación y un margen neto del 32%. El equipo pasó de 5 personas en plantilla fija a 16, con otros 10 colaboradores externos muy especializados. La oficina, que un día había sido un local de 40 metros cuadrados, se convirtió en 2 plantas diáfanas de un edificio rehabilitado. Dejamos las paredes blancas para proyectar dashboard y reservamos una esquina llena de plantas, donde cualquiera podía sentarse a leer o a pensar sin portátil. Un jueves, mientras revisaba los indicadores con Marta, me di cuenta de que llevaba una semana entera sin acordarme de Javier. No porque lo hubiera perdonado, eso era otro proceso, sino porque ya no ocupaba espacio en mis decisiones. Fui a caminar hasta el río que cruza la ciudad, un tramo con bancos de madera y ciclistas despistados. Sentado allí, entendí la diferencia entre ganar y prevalecer. Ganar es un momento. Prevalecer es un sistema que sigue funcionando cuando tú descansas. Esa tarde envié un correo a todo el equipo. Objetivo alcanzado. Ribbon Commerce es oficialmente antifrágil. A partir del próximo trimestre, dedicaremos el 10% de nuestra facturación a un programa interno llamado Seed Lab, para que cualquiera de la empresa pueda presentar, liderar y lanzar nuevas líneas de negocio. No hubo brindis con champán. Hubo ideas en un mural y sonrisas contenidas que decían más que cualquier celebración ruidosa. Meses después, Greenglow compró una participación minoritaria en Ribbon Commerce para asegurar nuestra exclusividad en cosmética. La valoración situó mi patrimonio personal muy por encima de aquella deuda que un día me aplastó. Firmé la operación rodeado de abogados y notarios, pero lo celebré igual que al principio, caminando hasta el piso de mi madre, esta vez con un ramo de rosas frescas para su jardín y las llaves de un coche híbrido que hacía tiempo quería, aunque nunca se atrevió a pedirlo. Mientras acomodábamos las flores, ella me preguntó si al fin había terminado la historia con Javier. Respondí que la historia con él había sido un capítulo duro, pero no el libro completo. Porque el libro, en realidad, trataba de otro tema, de usar cada golpe como plano de construcción, de no confundir velocidad con prisa, de pagar las facturas, las financieras y las emocionales, antes de cerrar el día. Miré los rosales recién plantados, respiré el olor a tierra mojada y supe que la trama ya no necesitaba villanos para avanzar. A partir de ahí, todo consistía en escribir buenos capítulos, no en corregir malos anteriores. El tercer año de Ribbon Commerce empezó con un correo inesperado de un fondo norteamericano. Decían haber estudiado nuestro modelo y querían invertir para acelerar la expansión global. Nunca pensé que alguna vez rechazaría 20 millones sobre la mesa, pero lo hice tras una videollamada de 30 minutos. Aprendí que no todo lo que brilla es oro. A veces es una cadena de oro. Preferí mantener el control y crecer a mi ritmo, con beneficios reales y cuentas claras. Decidimos, en cambio, abrir una oficina pequeña en Lisboa. Era luminosa, cerca del río, con paredes de azulejo antiguo y un ventanal que dejaba pasar la brisa del Atlántico. Allí instalamos el primer equipo internacional. Ana, experta en marketplaces, y Joao, un genio de la analítica que traducía tablas gigantes en frases comprensibles. Cada reunión empezaba con la misma pregunta. ¿Qué problema vamos a resolver hoy que justifique nuestra existencia? Esa disciplina mantuvo el foco mientras los clientes llegaban desde Italia, Francia y Reino Unido. A mitad de año, lanzamos Seed Lab en serio. La primera idea aprobada vino de Oscar, el diseñador. Una aplicación que medía la experiencia post-compra y enviaba microencuestas gamificadas para convertir compradores en embajadores. La construyó con un becario y la puso a prueba en 3 tiendas. Funcionó tan bien que la convertimos en línea de negocio y repartimos acciones simbólicas entre los creadores. Pepita para emprendedores. Cuando el talento interno florece, la empresa se expande hacia adentro, antes de hacerlo hacia afuera. Fue entonces cuando supe que Javier había solicitado concurso de acreedores personal. Perdió la casa de la playa, liquidó el BMW y vendía formación online con un discurso que sonaba a eco de su gloria pasada.
La noticia no me alegró ni me entristeció. Simplemente comprobé que el universo a veces pone cada ficha en su casilla con sorprendente precisión. Poco después recibí una carta anónima. Dentro, una hoja de cálculo impresa. El listado de empleados de Nova Trade que seguían sin cobrar indemnización. El remitente era fácil de adivinar. Aquella noche revisé mis finanzas, llamé a Marta y propuse un gesto. Destinar parte del fondo de emergencia a saldar esas deudas, sin publicidad ni ruedas de prensa. Era dinero que podíamos permitirnos y, sobre todo, cerraba un círculo moral que llevaba demasiado tiempo abierto. Pagamos nómina a nómina. Al final enviamos un único mensaje. De una empresa que aprendió de vuestros errores, gracias por el trabajo que hicisteis. Nadie en Reborn Commerce filtró la acción, y sin embargo, las gracias nos acabaron llegando por caminos misteriosos. Un box de pastries en la recepción, una tarjeta sin firma que decía, «Por fin puedo dormir tranquila». En noviembre inauguramos la nueva sede. 3 plantas diáfanas en un edificio de ladrillo visto, con espacios abiertos, cabinas insonorizadas y una cafetería interna donde servían el mejor espresso de la ciudad. En la entrada colgamos una frase en letras de hierro. Convierte problemas en promesas y promesas en resultados. La misma que Javier me regaló bajo la lluvia cuando yo era un ladrón con los pies empapados. La vida tiene estos giros. A veces la lección sobrevive a quien la pronuncia. Consolidado el presente, empecé a mirar atrás sin rencor. Volví al barrio de mi infancia un domingo por la mañana. Las paredes seguían descascarilladas, pero ahora había murales de colores donde antes solo había grafiti borroso. Enfrente del portal, un grupo de chavales jugaba al balón con la misma alegría urgente que yo recordaba. Uno de ellos me reconoció de algún vídeo y se acercó a preguntar cómo salir de allí sin perderse en el intento. Le conté, en versión corta, la historia tal y como fue. La pobreza que enseña filo, la oportunidad que llega vestida de amenaza y la traición que se convierte en manual de estrategia. Al despedirnos me pidió un consejo único. Le di 3. Aprende a vender, escribe lo que aprendas y no firmes nada que no entiendas. Volví al coche y antes de arrancar miré por el retrovisor. El chaval enseñaba orgulloso a sus amigos la tarjeta que le había dado, ahora con mi número. Me vi reflejado en su entusiasmo y comprendí que al final todos tenemos un Javier y un Alex dentro. Lo decisivo es a cuál alimentamos cada día. Regresé a la ciudad ya de noche. La oficina estaba vacía, salvo por el zumbido lejano de algún servidor. Caminé hasta la cristalera del último piso y observé las luces parpadeantes de los edificios. Pensé en deudas saldadas, en procesos pulidos y en un equipo que funcionaba, aunque yo me ausentara. Pensé en mi madre durmiendo tranquila, en los rosales creciendo sin prisa y en la sensación nueva de no deber nada a nadie. Entonces supe que el viaje que empezó con una navaja oxidada y un bolsillo roto había llegado a un lugar donde ni la riqueza ni la venganza dictaban la agenda. Solo el propósito de construir algo útil, transferible y justo. Cerré las luces, bajé las escaleras y salí a la calle. El aire frío de diciembre me recordó que cada día comienza con la misma pregunta que nos hacíamos en Lisboa. ¿Qué problema vamos a resolver hoy que justifique nuestra existencia? Me encogí de hombros, sonriente. Ya lo descubriría al amanecer. Al amanecer, descubrí que el problema de ese día no era un reto técnico ni una métrica en rojo. Era el impacto silencioso de nuestras campañas sobre el planeta. Un informe interno mostraba que, si todos los clientes optaban por envíos express, algo que impulsábamos sin pensar, generaban más CO2 del que absorbería un bosque pequeño durante un año. Apreté los labios. Aquel dato cuestionaba la esencia de construir algo útil, transferible y justo. Convocamos al equipo. Propuse un nuevo OKR, reducir un 30% la huella de carbono por transacción sin sacrificar conversión. Joao diseñó un algoritmo que ofrecía un descuento simbólico a los compradores que eligieran envío estándar y, a la vez, financiaba la plantación de un árbol por cada entrega no urgente. Ana localizó una ONG dispuesta a reforestar la Serra do Açor y cerró un acuerdo. €1 por árbol, informe mensual y coordenadas GPS para seguimiento. En un mes, el 42% de los compradores aceptó el envío verde. Los ingresos apenas variaron, y aunque el margen bajó un punto, el ahorro publicitario por la prensa gratuita superó esa diferencia con creces. La revista Ecom Today nos dedicó un artículo titulado
cuando la sostenibilidad vende más que el descuento. Fue la primera vez que una decisión ética nos subió el MRR. Consolidado el plan ecológico, SeedLab tomó velocidad. La app de experiencia post-compra de Oscar se convirtió en SaaS independiente y facturó su primer $500,000 antes de fin de año. Una ingeniera de datos lanzó un spin-off de IA que predecía la probabilidad de devolución antes de que el pedido saliera del almacén. A los 3 meses 300, comercios pagaban por ella. Reborn Commerce retuvo un 30% de cada nueva empresa, pero dejó el mando a sus creadores. Con ese modelo, el riesgo se dispersaba y el talento encontraba techo más alto sin abandonar la casa. Mientras la compañía crecía, mi vida se simplificó. Vendí el coche deportivo que nunca usaba y lo cambié por una bicicleta eléctrica. Fijé un horario inamovible para cenar con mi madre los miércoles. Ella, ya jubilada, me recibía con guisos que olían a infancia. El jardín estaba lleno de rosales y, detrás de ellos, un pequeño invernadero donde cultivaba hierbas aromáticas para la revolución saludable, decía entre risas. Mi hermano, tras terminar un curso de marketing digital, se unió al equipo de soporte de SeedLab y ahora ahorra para abrir una pequeña sala de boxeo en el barrio. Volví allí una tarde para inaugurar el aula de formación en ventas y automatización que financiamos con parte de nuestros beneficios. Los chavales entraban curiosos. Muchos llegaban directos del instituto, otros escapaban de la calle. Les hablé sin épica. Les conté el robo fallido, la tarjeta metálica y la deuda que casi me hunde. Al final les dejé la misma tarjeta, ahora con mi logo y una frase en la pizarra. Aprende a vender y nadie volverá a colgarte un candado en la puerta. De Javier apenas supe más. Una nota breve en LinkedIn anunció que impartía cursos sobre resiliencia y liderazgo. No hubo cruce de mensajes ni necesidad de uno. Entendí que algunas historias no terminan con un apretón de manos, simplemente dejan de importar. En la oficina, cada nueva mañana comenzaba con un ritual breve. 5 minutos en silencio frente al dashboard general. Costes, CO2 compensado, NPS, beneficios. Si los números respiraban sanos, buscaba un problema fresco para justificar el día. Si alguno tose, lo atendíamos antes del primer café. Ese equilibrio, ni euforia ni alarma, se volvió mi definición de éxito. El cierre oficial llegó un sábado por la tarde. Todo el equipo, incluidos becarios y veteranos, nos reunimos en la terraza verde de la sede para plantar un olivo, símbolo de la primera tonelada de carbono compensada. Mientras cubríamos las raíces con tierra, levanté la vista. Frente a mí estaban las personas que habían convertido una venganza en una plataforma de oportunidades. No pronuncié discurso, solo asentí con gratitud. En ese instante, comprendí que el punto final no era vender la empresa ni ganar otro premio, sino asegurar que, aunque yo desapareciera, la rueda giraría sola y a favor de todos los que empujan. El viaje iniciado con una navaja oxidada culminaba en un símbolo vivo, que crecería mucho después de que nadie recordara la pelea, la traición o la deuda. Respiré hondo, sentí el olor de la tierra húmeda y pensé que, al fin, ya no debía nada más que seguir haciendo preguntas y buscando problemas dignos de resolver. Esa era, por fin, la única agenda. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás escuchando esto, significa que has llegado al final de mi viaje. O, mejor dicho, al final de esta parte del viaje. Gracias por acompañarme desde aquella noche fría con una navaja oxidada hasta plantar un olivo con todo el equipo. Tu tiempo es el recurso más valioso que tienes, y lo has invertido en oír mi historia. De corazón, gracias. Como pequeño reconocimiento te propongo algo. Deja en los comentarios la frase «Llegué al final», para que sepa quiénes fueron los verdaderos maratonistas de este audio. Y, ya que estamos, cuéntame, ¿quieres un capítulo extra? ¿Tienes una idea loca que te gustaría ver convertida en la próxima historia? Escribe tu propuesta justo debajo. Si tiene chispa, la traeremos a la vida, y tú formarás parte del guión. Nos vemos en los comentarios. Hasta entonces, sigue convirtiendo tus problemas en promesas, y tus promesas en resultados.